San Mateo capítulo 9. Querido Dios, danos fe, porque queremos que tú nos sanes, nos perdones y renueves nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en apartes del capítulo 9. Les llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían a sí mismos: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, glorificó a Dios. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Llegó un dignatario y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró en la casa del dignatario, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó. Cuando Jesús salió, le siguieron 2 ciegos diciendo a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el capítulo 9 encontramos no solamente una serie de milagros de sanidad de personas, como el caso del paralítico, como el caso de la mujer que sufría de flujo, como el caso de los 2 ciegos, sino que además se presenta la resurrección, como la hija del dignatario. Igualmente, aquí el Señor presenta la necesidad de obreros para la mies y también un llamado que hace a un publicano, a un cobrador de tributos públicos, que aunque tenía un puesto elevado, de una vez atendió el llamado de Jesús y sin pensarlo se levantó y lo siguió. Pero quiero centrar mi atención en la primera parte del capítulo, cuando habla de aquel paralítico que llevaron a Jesús. En medio de esta escena se presentan los escribas que venían a criticar a Jesús y le dicen: ¿cómo puede éste perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Cuando ellos dijeron: nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, estaban en lo correcto, porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús les reveló allí mismo que Él era Dios. Les dijo: pues para que sepan que yo tengo la autoridad de perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Esto indica que Dios estaba manifestándole a estos escribas que Jesús realmente era Dios mismo, porque no solamente decía que
perdonaba pecados, sino que en realidad podía perdonar pecados. Estimado amigo, Dios no solamente puede llegar a sanar tu vida de enfermedad. Dios no solamente puede llegar a quitar de ti el pecado, sino Él puede también renovar tu vida espiritual. Pero hoy, en el capítulo presenta un elemento indispensable para ello, la fe. Tanto el paralítico, la mujer que sufría de flujo, el dignatario, los ciegos, estas personas tenían que tener fe para que Dios pudiese actuar en ellos. Y tú, si deseas obtener el perdón de los pecados, necesitas creer, tener fe que Dios puede perdonar tus pecados. Hoy, dile al Señor Jesús: Señor, quiero que tú me sanes, que tú me perdones y que tú puedas renovar mi vida espiritual. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.